Hace 3 años me miró y dijo que no encajaba en el perfil de la empresa. Hoy, mi firma decide si conserva su empleo. Tenía 52 años cuando entré en esa sala de entrevistas. Un currículum impecable, 20 años de experiencia, recomendaciones de peso. Pero apenas miró mi documento. Sus ojos recorrieron mi piel, mi cabello, mi apellido, y algo cambió en su rostro. Una sonrisa excesivamente cortés. Esa clase de cortesía que esconde desprecio. Cruzó los brazos, se reclinó en su silla ejecutiva de cuero y dijo que el puesto requería a alguien con una mayor afinidad cultural. Afinidad cultural. Un eufemismo para «no encajas aquí». Salí de ese edificio de cristal espejado sintiendo el peso de la humillación. No lloré en el ascensor. No lloré en el aparcamiento. Guardé ese dolor como quien guarda una semilla. Porque hay cosas que solo germinan en la oscuridad. Pasé los meses siguientes enviando currículums, escuchando no, tras no, viendo cómo se cerraban las puertas antes incluso de cruzar el umbral. Cada rechazo tenía el mismo trasfondo invisible. Era demasiado buena en teoría, pero mi apariencia no encajaba. Demasiado vieja. Demasiado negra. Demasiado incómoda para entornos donde solo ciertas caras, ciertas voces, ciertas historias tenían cabida. Pero yo tenía algo que no esperaban. Décadas de silencio me enseñaron a observar, a estudiar, a comprender cómo funciona el juego incluso cuando las reglas no están escritas. Mientras me subestimaban, yo aprendía sus debilidades. Cada puerta cerrada era una lección sobre dónde buscar las grietas del sistema. Un año después, fundé mi propia consultora. Al principio era pequeña. Solo yo, una computadora portátil y una lista de contactos que confiaban en mi trabajo, no en el color de mi piel. Empezaron a llegar clientes. Los proyectos crecieron. Mi reputación se extendió discretamente por los mismos círculos que me habían rechazado. No necesitaba alardear de mi valía. Mis resultados hablaban por sí solos. Habían pasado 2 años. Mi empresa ya no era pequeña. Contratos más grandes. Equipo en expansión. Y entonces llegó la oferta que lo cambiaría todo. Una adquisición. Una gran corporación quería comprar mi consultora. ¿Su nombre? La misma empresa de cristales espejados que me había rechazado. ¿Crees en la justicia poética o en la mera coincidencia? Cuando recibí la invitación a la reunión de negociación, vi su nombre en la lista de participantes. Ahora director de operaciones. El hombre que decidió mi destino con una mirada de 3 segundos. Estaría en la sala. Al otro lado de la mesa. 3 años después, entré en el mismo edificio. La misma fría recepción de mármol. El mismo ascensor de cristal. Pero esta vez, no pedía nada. Me estaban cortejando. Me necesitaban. Necesitaban mi empresa, mi experiencia, mi firma en un contrato multimillonario. La puerta de la sala de reuniones se abrió. Y allí estaba él. El reconocimiento iluminó su rostro como un relámpago. Vi cómo sus ojos se abrían ligeramente. Vi cómo palidecía. Me lo recordaba. Y por primera vez en 3 años, sonreí. Porque esta vez, yo era quien decidía quién tenía el perfil adecuado. Y él estaba a punto de descubrir lo que significa ser juzgado sin siquiera abrir la boca. Me reconoció. Con eso bastó. No fue solo la expresión de sorpresa. Fue la forma en que se encorvó, como si su cuerpo supiera antes que su mente que algo había cambiado. Me tendió la mano para saludarme, pero dudó una fracción de segundo. Esa pausa microscópica que lo revela todo. Le estreché la mano con firmeza. No sonreí demasiado. No mostré enfado. Simplemente me senté a la cabecera de la mesa, donde se sientan quienes llevan la conversación. ¿Has vivido alguna vez un momento así? Cuando el pasado y el presente chocan en la misma habitación y te das cuenta de que esta vez eres tú quien elige lo que va a suceder. La reunión comenzó. Presentaciones formales. Números proyectados en la pantalla. Querían mi empresa porque yo había construido algo que ellos no. Credibilidad ante clientes que exigen verdadera excelencia, no solo palabras sobre diversidad. Mi consultoría resolvía problemas que empresas como la suya habían creado. Irónico, ¿verdad? Me rechazaron por no tener el perfil adecuado, pero ahora necesitaban mi trabajo para arreglar el desastre que habían provocado los perfiles equivocados.
Los observé hablar. Gráficos. Proyecciones. Sinergias. Palabras bonitas que intentaban disimular la verdad. Estaban desesperados. La empresa perdía talento a raudales, contratos y se enfrentaba a demandas laborales por discriminación. Y yo, la mujer que no encajaba en su cultura, era su solución. Intentó dirigir la conversación varias veces. Hizo preguntas técnicas, tratando de recuperar el control que siempre había tenido en ese entorno. Pero cada vez que hablaba, alguien de mi equipo respondía con datos irrefutables. Cada vez que intentaba cuestionar nuestros métodos, simplemente sonreía y le pedía que explicara su inquietud. Y no pudo. Porque, en el fondo, sabía que estaba jugando a un juego que yo conocía mejor. Hay algo poderoso en darse cuenta de que no necesitas gritar para que te escuchen. No necesitas demostrar nada cuando tus resultados ya lo han demostrado todo. Durante años, a mujeres como yo nos enseñaron a pedir permiso, a agradecer las migajas, a aceptar menos porque se suponía que debíamos estar agradecidas solo por estar allí. Pero cuando construyes tu propia mesa, tú decides quién se sienta en ella. Entre los descansos de la reunión, intentó entablar conversación. Con el café en la mano y un tono demasiado informal, me preguntó cómo había llegado hasta allí, como si tuviera verdadera curiosidad. Como si no hubiera sido él quien intentó detenerme. Le respondí cortésmente. Le expliqué que, después de aquella entrevista, decidí que jamás volvería a depender del permiso de nadie para existir profesionalmente. Que había construido algo desde cero porque creía en mi valía, incluso cuando nadie más lo hacía. Tragó saliva con dificultad. Dijo algo sobre procesos de selección complejos y decisiones difíciles. Disculpas disfrazadas de explicaciones. Me limité a asentir. No necesitaba sus disculpas. Necesitaba su firma en un contrato que me daría el control del futuro de la empresa. Por eso tanta gente decide quedarse aquí, tras cada revelación. Porque historias como esta no tratan de venganza gratuita. Tratan de recuperar la dignidad. De comprender que el sistema que te rechaza un día puede tener que doblegarse ante ti al siguiente, si tienes paciencia y estrategia. La reunión terminó con apretones de manos y promesas de continuar las conversaciones. Pero yo sabía lo que venía después. Volverían. Harían una propuesta. Y yo tendría que decidir si la aceptaba o simplemente los dejaba hundirse solos. Porque el verdadero poder no reside en destruir a quien te hirió. Reside en tener la opción de perdonar o no, sabiendo que esta vez, tú decides. Salí de aquel edificio de cristal y miré atrás por última vez. La misma fachada. Los mismos reflejos distorsionados en los cristales espejados. Pero ya no era la mujer que se había marchado hacía 3 años. Ahora era alguien a quien debían respetar, aunque solo fuera por interés propio. Y eso fue solo el comienzo de lo que estaba por venir. En los días siguientes, no podía dejar de pensar en aquel momento. No por la satisfacción de verlo incómodo, sino porque me di cuenta de algo que me asustaba. Aún cargaba con el dolor de aquel rechazo como una piedra en el bolsillo. 3 años después, realizada, exitosa, poderosa. Y aún así, una parte de mí deseaba que él sintiera aunque fuera una fracción de lo que yo sentí aquel día. Esto me hizo cuestionarme quién era realmente. Regresé a la oficina y analicé en detalle la propuesta de adquisición. Mi equipo estaba entusiasmado. Era una oportunidad para un crecimiento exponencial. Recursos. Alcance. Todo lo que una startup podría desear. Pero sabía que aceptar implicaba más que firmar papeles. Significaba trabajar con él. Reportar a la misma estructura que me había despedido. Vestir el uniforme invisible de una cultura que nunca fue para mí. Mi socia, Marina, una mujer blanca de unos 40 años que entendía el privilegio mejor que la mayoría, me preguntó qué sentía. No qué pensaba estratégicamente. ¿Qué sentía? Dije la verdad. Ira. Satisfacción. Miedo a que aceptarla validara el sistema que me había perjudicado. Miedo a que negarme permitiera que el orgullo perjudicara el futuro de mi equipo. Guardó silencio. Luego dijo algo que se me quedó grabado. No tienes que elegir entre ser fuerte y ser humana. Puedes ser ambas cosas. Así que empecé a investigar. No solo las cifras de la empresa, sino la verdadera cultura tras la fachada corporativa. Hablé con exempleados. Leí reseñas anónimas.
Descubrí patrones que me repugnaban. Mujeres negras contratadas para cumplir cuotas, pero nunca ascendidas. Empleados latinos relegados a puestos menos visibles. Asiáticos estereotipados en puestos técnicos. Y cuando alguien se quejaba, lo tachaban de problemático. Él no fue la excepción. Fue el producto perfecto de esa máquina. Una de las mujeres con las que hablé, Clarice, había sido asistente ejecutiva allí durante 7 años. Me contó que una vez lo oyó decir en una reunión privada que la diversidad era importante en teoría, pero en la práctica complicaba la dinámica del equipo. Como si nuestra existencia fuera un problema logístico. Como si pertenecer fuera una cuestión de conveniencia. Clarice se marchó de allí agotada. No por el trabajo, sino por la lucha diaria de demostrar que merecía estar allí. Escuché una historia tras otra. Y cada una era un reflejo de la mía. Mujeres que se tragaban sus palabras. Hombres que fingían no oír chistes racistas disfrazados de humor. Personas que trabajaban el doble para recibir la mitad del reconocimiento. Personas que se marchaban no por haber fracasado, sino porque sobrevivir en ese ambiente les había costado pedazos de su alma. Y entonces lo entendí. Esto no tenía que ver con él. Nunca tuvo que ver con él. Se trataba de todo un sistema diseñado para funcionar exactamente así. Él era solo una pieza bien engrasada de una máquina creada para exprimir a gente como yo. Y si de verdad quería cambiar algo, no bastaba con humillarlo en una sala de reuniones. Necesitaba desmantelar la máquina desde dentro. Regresé a la mesa de negociación con una contrapropuesta. No se trataba solo de vender mi empresa, sino de reestructurarla como una división autónoma con poder de veto sobre contrataciones y ascensos. Una auditoría completa de la equidad salarial. Programas de mentoría obligatorios dirigidos por personas que comprendieran de verdad la carga que supone ser la única mujer en una sala de reuniones. Y una cláusula específica. Cualquier ejecutivo con un historial comprobado de discriminación sería destituido durante la transición. Se rieron. Pensaron que era un farol. Dejé la propuesta sobre la mesa y me marché. Dijo que tenían una semana para decidir si querían una adquisición o una presentación pública. Porque yo tenía contactos. Periodistas. Abogados laboralistas. Exempleados dispuestos a hablar. Y una historia que Internet estaría encantado de difundir. Silencio. 2 días después, recibí la llamada. Querían renegociar. Pero lo que aún ignoraban era que ya había empezado a hablar con sus principales competidores. Y que mi siguiente paso ya no dependía de que aceptaran mis condiciones. Dependía únicamente de que yo decidiera cuánto daño estaba dispuesto a causar antes de seguir adelante. Porque el verdadero poder no reside en estar presente en la sala. Reside en decidir si esa sala aún merece existir. La semana siguiente fue extraña. No por la tensión de la espera, sino por la claridad que trajo consigo. Me di cuenta de que, durante 3 años, había construido mi empresa como una fortaleza. Cada cliente ganado era una prueba. Cada contrato cerrado, una defensa contra la voz en mi cabeza que repetía, no tienes el perfil adecuado. Pero las fortalezas las construyen quienes tienen miedo. Y yo estaba cansado de vivir con el miedo disfrazado de fuerza. Un jueves por la tarde me senté con mi equipo. No en una sala de reuniones formal, sino en la sala de descanso, donde siempre tomábamos café y charlábamos de la vida. Les conté toda la historia. La entrevista. El rechazo. El reencuentro. La propuesta que les había presentado. Y por primera vez, admití en voz alta que no sabía si lo hacía por la empresa o por mí mismo. Se hizo un silencio. No un silencio incómodo. Simplemente esa clase de pausa que se produce cuando la gente está escuchando de verdad. Entonces Rodrigo, mi coordinador de proyecto, un hombre negro de unos 30 años que había sido despedido 3 veces antes de que yo lo contratara, dijo algo sencillo. Nos diste la oportunidad que nadie más nos dio. Ahora te cubriremos para que puedas hacer lo que hay que hacer. Es en este punto cuando muchos sienten el impulso de apoyar esta iniciativa, dejando una señal silenciosa de que el mensaje les ha conmovido. Porque historias como esta no son solo mías. Pertenecen a todos los que alguna vez dudaron de si merecían estar allí. Su respuesta llegó el viernes por la tarde. Un correo electrónico formal solicitando una reunión en persona para discutir los términos en detalle. Traducción. Tenían miedo.
Miedo de lo que yo pudiera revelar. Miedo de perder el control. Miedo de que yo realmente tuviera algo bajo la manga. Y lo conseguí. Pero cuando volví a entrar en esa habitación, algo dentro de mí había cambiado. Ya no se trataba de demostrar nada. Se trataba de elegir qué quería llevar conmigo a partir de ese momento. Él no estaba. Enviaron al director general y al asesor jurídico. Personas mayores, más calculadoras, entrenadas para negociar sin mostrar debilidad. Pero yo también era mayor. Más calculadora. Y, a diferencia de ellos, no tenía nada que perder que no hubiera perdido ya. La directora jurídica comenzó hablando de cuestiones operativas respecto a mis demandas. Dijo que las reestructuraciones de esta magnitud llevarían tiempo, que era necesario respetar los procesos y que yo estaba siendo, en sus palabras, un poco inflexible. Inflexible. La palabra que siempre usan cuando una mujer sabe lo que quiere. La dejé terminar. Luego abrí mi carpeta y coloqué sobre la mesa copias de conversaciones internas que exempleados habían compartido conmigo. Correos electrónicos donde los gerentes discutían abiertamente cómo descartar candidatos problemáticos. Mensajes de WhatsApp que se burlaban de los acentos. Evaluaciones de desempeño donde las mujeres negras eran sistemáticamente calificadas como demasiado emocionales o no alineadas con la cultura. Les empujé los papeles. No con enfado. Con calma. Se le puede llamar inflexibilidad. Yo lo llamo negarse a negociar con quienes creen que la dignidad es un privilegio. El director general se ajustó las gafas. El asesor jurídico examinó los documentos como si fueran trampas explosivas. Y quizá lo fueran. Porque la verdad siempre es peligrosa para quienes han construido imperios sobre mentiras. Entonces hizo algo inesperado. Me preguntó qué era lo que realmente quería. No estratégicamente, sino como persona. Que quería más allá de desenmascararlos, más allá de ganar, más allá de demostrar que tenía razón. Y no supe qué responder de inmediato. Porque la verdad es que la venganza es fácil. La planeas, la ejecutas, ves caer a tu enemigo. Pero ¿qué pasa después? Cuando vuelve el silencio y te das cuenta de que destruir a quien te hirió no borra el dolor. Solo redistribuye la carga. Respiré hondo. Miré a esas personas al otro lado de la mesa. Personas que probablemente nunca tuvieron que demostrar que merecían existir. Personas que heredaron cargos donde el puesto ya estaba garantizado. Y me di cuenta de que mi ira no iba dirigida solo a ellas. Iba dirigida al sistema que las creó. Y los sistemas no caen por venganza. Caen por un cambio sostenido. Entonces dije lo único que tenía sentido en ese momento. Quiero que lo admitan. No ante mí. Ante cada persona que se fue de aquí devastada, pensando que el problema era suyo. Admitan que esta empresa fracasó. Y denme el poder real para arreglarlo, o vean cómo se derrumba públicamente. La decisión es suya. Me pidieron algo de tiempo. Les di 24 horas. Y mientras esperaba su respuesta, comprendí que ya no importaba lo que decidieran. Porque ya había recuperado algo mucho más valioso que una empresa o un contrato. Había recuperado la certeza de que mi valía nunca dependió de su aprobación. Pero lo que sucedió después de esa reunión lo cambiaría todo de maneras que jamás habría podido predecir. 24 horas son una eternidad cuando esperas a que alguien decida si reconocerá tu humanidad o seguirá fingiendo que no importas. Pasé esa noche en vela. Sin planear nada. Sin repasar argumentos. Simplemente mirando por la ventana de mi apartamento, viendo cómo las luces de la ciudad se encendían y apagaban como si nada importara. Y quizá no importaba. Para el mundo exterior, yo era solo otra empresaria negociando un contrato. Pero para mí, fue el cierre de un ciclo que comenzó el día en que aprendí que mi color de piel era un obstáculo incluso antes de abrir la boca. Recordé a mi madre. Trabajó 30 años como enfermera en un hospital donde nunca la ascendieron. Siempre educada, siempre puntual, siempre impecable. Y siempre pasaba desapercibida. Cuando le pregunté por qué no se quejaba, me dijo algo que se me quedó grabado. Quejarse no cambia el sistema, hija. Solo te convierte en una problemática. Tenía razón entonces. Pero algo cambió entre su generación y la mía. No es que el racismo haya desaparecido, pero ahora tenemos herramientas, redes, voces que se hacen oír. Y, sobre todo,
Nos negamos a aceptar el silencio como estrategia de supervivencia. La respuesta llegó a la mañana siguiente. No por correo electrónico. Se presentó en persona en mi oficina. Sí, él. Ese hombre que hace 3 años me dijo que yo no era para él. Llamó a la puerta, pidió hablar en privado, y cuando nos sentamos frente a frente, vi algo que no esperaba ver, vergüenza genuina. Comenzó intentando explicarse. Dijo que en ese momento tenía presión para cubrir el puesto rápidamente, que se estaban considerando otros candidatos internos y que la decisión no era personal. Todas las excusas que suele dar la gente así cuando se enfrenta a sus propias decisiones. Como si las circunstancias justificaran la crueldad. Lo dejé hablar. Porque necesitaba oír hasta dónde estaba dispuesto a llegar para absolverse. Entonces hizo una pausa. Se miró las manos. Y dijo algo que me sorprendió. Sé que no fui el único. Pero fui yo quien te lo dijo. Y me atormenta. Persigue. La palabra resonó en la habitación. Entonces comprendí que la venganza no se trata de hacer que alguien pague, sino de hacerle ver las cosas. Ver lo que hizo. Ver a quien lastimó. Ver que la otra persona no era un obstáculo ni un problema de adaptación cultural, sino un ser humano completo reducido a un estereotipo conveniente. Continuó. Dijo que la empresa estaba dispuesta a aceptar mis condiciones. Una auditoría completa. Una reestructuración cultural. Programas de equidad reales, no simbólicos. Y que él mismo se había ofrecido a liderar la transición, bajo mi supervisión, como una forma de reparación. Reparación. Otra palabra pesada. Podría haber dicho que no. Podría haber exigido su despido como parte del trato. Convertirlo en el ejemplo público que toda historia de venganza exige. Pero miré a ese hombre, con canas y arrugas de expresión alrededor de los ojos, y vi algo más allá del villano que había imaginado. Vi a alguien que probablemente repetía patrones aprendidos sin cuestionarlos. Alguien que nunca se detuvo a pensar en el peso de sus palabras porque nunca tuvo que cargar con el peso de las palabras de los demás. Alguien que finalmente se veía obligado a mirarse al espejo y no le gustaba su reflejo. Y comprendí que tenía una opción: castigar o transformar, destruir o reconstruir, venganza o justicia. No son lo mismo, ¿sabes? La venganza es personal. Es una catarsis pasajera. La justicia es sistémica. Es un cambio duradero. La venganza satisface el ego herido. La justicia cura la herida misma. Respiré hondo. Dije que aceptaba. Pero con una condición adicional que no figuraba en el acuerdo escrito. Tendría que sentarse con cada persona que hubiera dejado la empresa por discriminación y escuchar. No para defenderse. Solo para escuchar. Para presenciar el dolor que él y personas como él causaron durante años con decisiones que no tenían en cuenta las circunstancias personales. Él aceptó. Y en ese momento, algo cambió. Dejamos de ser enemigos. Éramos dos personas intentando arreglar algo que ninguno de los dos habíamos creado solo, pero que ambos habíamos perpetuado de maneras distintas. Firmamos el acuerdo una semana después. Sin alardes. Sin fotógrafos. Solo papeles, bolígrafos y el peso silencioso de una promesa. Esto tiene que ser diferente. Pero lo que descubrí después de que se secara la pintura me hizo cuestionarme todo de nuevo. 2 semanas después de firmar, recibí un sobre. No digital. Un sobre de papel de verdad, enviado por correo, con mi nombre escrito a mano con letra temblorosa. Dentro, una carta de 6 páginas y una fotografía antigua. La carta era de una mujer llamada Dorothy. 73 años. Había trabajado como secretaria ejecutiva en la misma empresa durante 22 años, entre 1985 y 2007. Negra. Divorciada. Madre de 3 hijos a los que crió sola con un sueldo que nunca aumentó, por muchas horas extra que trabajara. Me escribió que vio mi nombre en los periódicos cuando se anunció el acuerdo, que leyó sobre la reestructuración cultural, las auditorías de capital, las promesas de cambio, y que necesitaba contarme algo que nadie más sabía. En 1999, Dorothy fue preseleccionada para un ascenso a gerente administrativa. Era la primera mujer negra en la historia de la empresa en estar tan cerca de ese puesto. Superó todas las etapas: entrevistas, evaluaciones y recomendaciones. Incluso el director ejecutivo de entonces elogió su dedicación. La víspera del anuncio oficial,
La llamaron a una habitación. 3 hombres blancos de traje. Le dijeron que tenían preocupaciones sobre cómo la recibiría el equipo. Que tal vez sería mejor esperar un momento más apropiado. Que no era nada personal, solo estrategia. Aceptó. Porque era 1999 y las mujeres negras no cuestionaban estas cosas sin arriesgarlo todo. Siguió trabajando. Siguió siendo impecable. Y nunca más la consideraron para un ascenso. 20 años después, se retiró con el mismo título que tenía cuando ingresó. La foto del sobre mostraba a Dorothy en 1999. Joven. Sonriente. Sosteniendo una carpeta de documentos, posando junto a un letrero que decía Oficina Central. En esa foto irradiaba tanta esperanza que dolía mirarla. Al final de la carta, escribió, leí tu historia y pensé, quizás ahora las cosas cambien de verdad. Pero también pensé, ¿cuántas Douresis habrá ahí dentro, esperando su turno durante décadas? ¿Y si su cambio llega demasiado tarde para ellas, igual que llegó demasiado tarde para mí? Guardé la carta. La releí 3 veces. Y me di cuenta de algo que me asustó. Estaba tan concentrada en arreglar el futuro que olvidé honrar el pasado. Dorothy no era la excepción. Era la regla. ¿Cuántas mujeres como ella sostuvieron esa empresa en la sombra? Invisibles, reemplazables, desechables. ¿Cuántas mantuvieron la estructura a flote mientras hombres comunes ascendían a puestos directivos con vistas panorámicas? Programé una reunión extraordinaria con la junta directiva. Llevé la carta. La leí en voz alta, cada palabra, cada pausa, cada herida expuesta en esas páginas. Cuando terminé, el silencio era ensordecedor. Así que exigí algo que no estaba en el contrato original, un programa de reparaciones históricas. No simbólico. Real. Localizar a todas las empleadas negras que trabajaron en la empresa entre 1980 y 2010 y que nunca fueron ascendidas a pesar de sus cualificaciones. Revisar sus casos. Ofrecer una compensación económica. Emitir una disculpa pública. La resistencia fue inmediata. Esto sienta un peligroso precedente legal, dijo el director jurídico. Podría costar millones, estimó el director financiero. Algunas de estas mujeres ya han fallecido, argumentó alguien, como si la muerte borrara la deuda moral. Los dejé hablar. Luego les hice una pregunta sencilla. ¿Construyeron esta empresa sobre las espaldas de quién? Y ahora que están obteniendo ganancias, ¿creen que no le deben nada a quienes cargaron con el peso? Nadie respondió. Él, el hombre que me rechazó hace 3 años y que ahora lideraba la transición, se puso de pie. Dijo que apoyaba plenamente la propuesta. Que si la empresa realmente quería cambiar, debía reconocer que el cambio sin reforma es solo una estrategia de marketing. No me lo esperaba. Y quizá ese sea el aspecto más complejo de la justicia. A veces quienes te hacen daño pueden convertirse en tus aliados. No por una bondad repentina, sino porque finalmente comprenden que el sistema que los beneficiaba también los corrompía. La votación estuvo reñida. Pero se aprobó. 3 meses después, organizamos un evento. No uno corporativo, sino uno íntimo. Invitamos a todos los exempleados que pudimos localizar. Dorothy estaba allí, sentada en primera fila, con un vestido azul claro y las manos entrelazadas en el regazo. Cuando el director ejecutivo subió al escenario y pidió disculpas, no con disculpas vacías de relaciones públicas, sino con un reconocimiento genuino del fallo institucional, vi lágrimas correr por el rostro de Dorothy. Entonces vino a hablar conmigo. Me tomó las manos. Dijo que nunca imaginó que viviría para ver ese día. Que había perdido la esperanza de que a alguien le importara. Y comprendí algo devastador. Mi victoria personal solo tenía sentido si abría el camino a las Douresis que me precedieron y a las que vendrían después. De lo contrario, yo solo era otra excepción que confirmaba la regla. Pero esa noche, al llegar a casa y mirarme al espejo, vi algo distinto. Ya no era la mujer rechazada de hacía 3 años. Ni la empresaria exitosa que logró un acuerdo. Era alguien que había aprendido que la justicia no se trata de ganar, sino de asegurar que la próxima persona no tenga que librar la misma batalla. Pero el precio de esa lección aún estaba por llegar. 6 meses después del incidente con Dorothy y los demás exempleados, empecé a notar fisuras. No en la estructura del acuerdo, sino en las personas.
La resistencia fue silenciosa, pero real. Los directivos que habían aceptado públicamente los cambios comenzaron a sabotearlos discretamente. Se realizaron contrataciones diversas, pero se asignó personal a proyectos secundarios. Los ascensos prometidos tardaron meses más de lo habitual. Las reuniones importantes se celebraron en horarios convenientes solo para unos pocos. Microagresiones. Siempre microagresiones. Mi equipo empezó a informar. Comentarios sobre contrataciones políticas. Bromas sobre cuotas disfrazadas de preocupación por la meritocracia. El tipo de cosas que nunca aparecen en los correos electrónicos, siempre se dicen en los pasillos, siempre ante testigos electos. Y él, el hombre que supuestamente lideraba la transición, empezó a faltar a las reuniones. Siempre con excusas razonables, viajes, emergencias, compromisos ineludibles. Pero el patrón era claro. Cuando había que tomar decisiones difíciles, él no estaba. Lo confronté un jueves por la tarde. No tenía cita. Entré en su oficina y cerré la puerta. Lo estás evitando, dije. No como una pregunta, sino como una observación. Miró la pantalla del ordenador. Luego sus manos. Finalmente, a mí. Y admitió algo que yo ya sospechaba. Es más difícil de lo que imaginaba. Cambiar la cultura no se trata de firmar documentos. Se trata de enfrentarse a gente que conoces desde hace 20 años. Se trata de que te llamen traidor en la comida de los directivos. Se trata de perder amistades. Amistades. Como si la comodidad social valiera más que la justicia. Respondí lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Perdí más que amistades cuando me rechazaron. Perdí confianza. Perdí años. Perdí partes de mí misma tratando de demostrar que merecía estar en lugares donde mi presencia era tratada como un favor. ¿Y me dices que me rinda porque es socialmente inconveniente? No respondió. Simplemente desvió la mirada. Salí de esa habitación sabiendo que necesitaba una estrategia diferente. Porque el cambio no se produce esperando a que quien causó el problema se convierta en el héroe de la solución. El cambio se produce cuando se construyen estructuras que no dependen de la buena voluntad. Así que formé algo que internamente llamé el Consejo de Supervisión. Extraoficial. No figuraba en el organigrama. Simplemente un grupo diverso de empleados, negros, latinos, asiáticos, LGBTI, personas con discapacidad, que se reunían quincenalmente para identificar resistencias, documentar incidentes y proponer intervenciones. No pedimos permiso. Simplemente empezamos a actuar. Cuando un gerente asignaba sistemáticamente a personas negras a proyectos de poca visibilidad, las reasignábamos con una justificación técnica impecable. Cuando se retrasaban los ascensos sin motivo aparente, elevábamos el asunto al Consejo de Administración con datos comparativos. Cuando se hacían bromas, las documentábamos, creábamos expedientes y establecíamos estándares irrefutables. No era la guerra. Era ajedrez. Y poco a poco, muy poco a poco, la cultura empezó a cambiar de verdad. No porque la gente mejorara de la noche a la mañana, sino porque el coste de perpetuar la discriminación se volvió mayor que la comodidad de mantener el statu quo. Pero esto creó otro problema. Me tacharon de radical, de extremista, alguien que se pasaba de la raya. Comentarios anónimos en la intranet decían que estaba creando un clima de miedo. Que ya nadie podía decir nada sin ser cancelado. Cancelado. La palabra favorita de aquellos que siempre han podido decir lo que quieran sin consecuencias y ahora tienen que pensar antes de abrir la boca. Incluso hubo amenazas. No explícitas, pero si el tipo de mensajes que llegan a través de terceros. Ten cuidado, te estás ganando enemigos poderosos. Algunos accionistas están preocupados. ¿Y sabes qué pensé? Que si mi presencia te molesta tanto, es porque estoy justo donde debo estar. Porque la comodidad es un privilegio para quienes nunca han tenido que luchar por su lugar. Hay algo que me gustaría saber. ¿Alguna vez te has enfrentado a este tipo de resistencia al intentar cambiar algo? ¿Esa sensación de soledad incluso estando rodeado de gente? Deja un comentario abajo, porque estas historias necesitan ser contadas. El punto de inflexión llegó en un lugar inesperado, una junta trimestral de accionistas. Él, sí, el mismo hombre, pidió la palabra. Y para mi total sorpresa, utilizó sus 15 minutos para hacer algo que jamás imaginé,
reconoció públicamente su fracaso. Que había aceptado liderar la transición pensando que sería fácil, pero descubrió que el verdadero cambio requiere una valentía de la que carecía. Y entonces renunció. No a su cargo, sino a la dirección del programa de equidad. Dijo que debía estar dirigido por alguien que comprendiera de verdad la magnitud de la lucha. Y me propuso que yo asumiera oficialmente el cargo, no solo como consultora externa, sino como vicepresidenta de Cultura y Equidad. Silencio total en la sala. Luego, aplausos. No unánimes, pero suficientes. Acepté. No porque confiara en que sería fácil, sino porque finalmente comprendí que mi venganza no consistía en destruir a quienes me rechazaron, sino en construir un lugar donde nadie más tuviera que ser rechazado injustamente. Pero adoptar esa postura significó renunciar a algo a lo que ni siquiera sabía que me aferraba. Abandonar mi empresa. Esa era la condición tácita. Ser vicepresidenta de Cultura e Igualdad a tiempo completo significaba vender mi consultora o transferirla por completo a mi socio. La empresa que construí desde cero. La fortaleza que erigí ladrillo a ladrillo tras el rechazo. Mi refugio. La prueba viviente de que se equivocaban conmigo. Y ahora, aceptar esa postura significaba dejarla ir. Pasé noches en vela debatiendo conmigo mismo. Marina, mi pareja, decía que con gusto se encargaría de todo. Que la empresa era sólida. Que yo merecía esa oportunidad. Pero no se trataba de merecerla. Se trataba de identidad. ¿Quién sería yo sin esa empresa? ¿Sin la tarjeta de visita que decía fundador y CEO? ¿Sin el escudo que me protegía de depender de la validación de nadie? Mi terapeuta, sí, tuve una, porque nadie pasa por todo este proceso sin ayuda profesional, me hizo una pregunta que me dolió. ¿Creaste esta empresa por amor al trabajo o por miedo a ser rechazado de nuevo? Permanecí en silencio durante largos minutos. Porque la respuesta era ambas. Y reconocerlo significaba admitir que parte de mi fuerza provenía del mismo lugar que mi dolor. Decidí aceptar. Le vendí mi parte a Marina en un trato justo. Lloré al firmar los papeles. No de arrepentimiento, sino de dolor. Porque cerraba un capítulo que me había salvado cuando nadie más creía en mí. Pero también abría la puerta a algo más grande. No solo a un cambio en la empresa, sino a un cambio en todo un ecosistema. Como vicepresidenta, tuve acceso a datos que me repugnaron. La brecha salarial entre empleados blancos y no blancos era del 34% para puestos equivalentes. Las mujeres negras se concentraban en el 73% de los puestos operativos y solo en el 4% de los estratégicos. Y al controlar variables como la antigüedad, la experiencia y la formación académica, las tendencias persistían. No fue una coincidencia. Fue algo premeditado. Presenté estas cifras en una reunión ejecutiva. Proyecté los gráficos en la pantalla. Dejé que el silencio se hiciera sentir. Luego pregunté, ¿cómo explican esto sin usar la palabra meritocracia? Nadie lo logró. Implementamos ajustes salariales inmediatos. No eran negociables. Costaron millones. Algunos ejecutivos amenazaron con dimitir. Les dije, la puerta está abierta. Ninguno dimitió. Porque, en el fondo, sabían que se equivocaban. Solo esperaban que nadie tuviera el valor de decirlo abiertamente. Pero lo más difícil no fue afrontar la resistencia externa, sino lidiar con las expectativas internas. Los empleados negros y otros grupos marginados empezaron a verme como un salvador. Cada injusticia, cada microagresión, cada frustración acumulada me la traían. Como si ahora que uno de nosotros estaba en el poder, todo se fuera a solucionar mágicamente. Y lo entendí. Porque yo también he estado en esa situación, esperando a que alguien llegara y lo arreglara todo. Pero la cruda realidad es que una sola persona no cambia un sistema. Da igual el cargo. Da igual el poder. Los sistemas se construyeron a lo largo de generaciones y se necesitan generaciones para desmantelarlos. Tuve que mantener conversaciones difíciles. Rechazar peticiones legítimas por la escasez de recursos. Priorizar batallas sabiendo que algunas tendrían que esperar. Y cargar con la culpa de no poder salvar a todos a la vez. Una joven empleada negra, recién contratada, se me acercó en un pasillo. Tenía 25 años. Sus ojos brillaban. Estaba llena de expectativas.
Me dijo que había aceptado el trabajo porque había visto mi historia, que pensaba que ahora las cosas serían diferentes. 2 semanas después, sufrió una microagresión por parte de un colega blanco que cuestionó si realmente tenía las cualificaciones para el puesto o si era una contratación por cuota. Vino a verme llorando, esperando que despidiera al colega de inmediato. Pero Recursos Humanos lo estaba tramitando. Había un protocolo, una investigación, tiempo. Y eso no le bastó. Ni a mí tampoco. Pero así es como funcionan las instituciones. Lentamente. Burocráticamente. Injustamente lento. Me miró con decepción y dijo, pensé que lo entenderías. Y se marchó. Eso me destrozó. Porque lo entendí. Entendí demasiado. Pero entender no me dio poderes mágicos. Solo me dio la dolorosa constatación de que el verdadero cambio es lento, costoso e insuficiente para quienes sufren ahora. 6 meses después de asumir el cargo, me miré al espejo y no me reconocí del todo. Tenía nuevas arrugas, más canas, ojeras permanentes. El peso de cargar con las expectativas de cientos de personas mientras lidiaba con la resistencia de cientos más. Y me encontré preguntándome, ¿valió la pena? ¿Cambiar mi libertad empresarial por un trabajo que me consume? ¿Cambiar mi refugio por un campo de batalla diario? Entonces recibí un mensaje. De una joven becaria. Tenía 19 años. La primera de su familia en ir a la universidad. Negra. De un entorno marginal. Llena de sueños y traumas. Ella dijo, solo quería agradecerte por estar aquí. Porque cada vez que te veo en esta empresa, pienso que tal vez yo también puedo. Que tal vez no sea una locura soñar. Y me di cuenta de que eso era todo. No se trataba de arreglarlo todo, sino de allanar el camino, de ser la puerta que me habían cerrado. Pero el coste de todo esto estaba lejos de haber terminado. 1 año y medio después de asumir el cargo de vicepresidenta, sucedió algo inesperado. La empresa fue nominada a un premio nacional por innovación en diversidad corporativa. Gran visibilidad. Cobertura mediática nacional. Un lugar de honor en el escenario. Recibimos la noticia en una reunión de la junta directiva. Aplausos. Sonrisas. Celebraciones. Pero sentí algo extraño en el estómago. No orgullo. Malestar. Porque conocía la verdad tras esas cifras tan positivas que íbamos a presentar. Sí, habíamos aumentado la contratación de personal diverso en un 40%. Sí, habíamos corregido las desigualdades salariales. Sí, habíamos implementado programas estructurados. Pero también sabía cuántas personas seguían marchándose agotadas. Cuántas se topaban con barreras invisibles. Cuántas seguían soportando microagresiones a diario, porque denunciar significaba ser estigmatizadas. El verdadero cambio no se puede capturar con un premio. No hay ceremonia de gala. No hay trofeo. La noche anterior al evento, Dorothy me llamó. Sí, la misma Dorothy de la carta. Se había convertido en una especie de mentora silenciosa para mí. Me llamaba de vez en cuando solo para preguntar cómo estaba. No por el trabajo. Por mí. Notó algo en mi voz. Me preguntó qué me pasaba. Hablé del premio. De la sensación de participar en un teatro corporativo. Del temor de que estuviéramos celebrando el progreso mientras las estructuras profundas permanecían intactas. Dorothy guardó silencio un instante. Luego dijo, hija, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y ellos? Tú tienes miedo de engañar a la gente. Ellos nunca tuvieron ese miedo porque nunca les importó engañar. Hizo una pausa. Respiró hondo. Acepta el premio. No por ellas. Por cada chica negra que verá tu foto en el periódico y pensará que tal vez sea posible. Porque la representación importa, incluso cuando es imperfecta. Asistí al evento. Subí al escenario. Recibí el pesado trofeo de cristal. Di las gracias a todos. Sonreí para las cámaras. Y cuando me tocó hablar, improvisé mi discurso. Dije que ese premio no era mío. Pertenecía a Dorothy y a todas las mujeres que sacaron adelante empresas sin reconocimiento. Pertenecía a quienes aún luchan a diario contra sistemas que priorizan la diversidad superficial sobre el cambio estructural. Fue un recordatorio de que el progreso no es una meta, sino un camino. Y los caminos no terminan con un trofeo. El silencio en el auditorio era incómodo.
No era el discurso esperado. No era una celebración pura. Era pura honestidad. Más tarde, entre bastidores, se me acercó una ejecutiva de otra empresa. Blanca. De unos 50 años. Ojos cansados. Me dijo, gracias por decir eso. Mi empresa también está dando espectáculo. Buenas cifras. 0 cambios reales. Y no supe cómo decirlo sin parecer desagradecida. Intercambiamos información de contacto. Empezamos a hablar. Y descubrí que no estaba solo. Había otras personas en otras empresas que se enfrentaban a las mismas dificultades. Intentaban cambiar los sistemas desde dentro mientras los sistemas intentaban controlarlos. Formamos una red informal. Sin nombre oficial. Sin estructura corporativa. Simplemente intercambiábamos mensajes. Compartíamos estrategias. Desahogándonos a las 3 de la mañana cuando la carga se volvía insoportable. Y poco a poco, muy poco a poco, empezamos a darnos cuenta de algo. El problema no era la empresa A ni la empresa B. Era el modelo en su conjunto. La lógica capitalista que trata la diversidad como un indicador de rendimiento, no como una cuestión de humanidad. Que contrata personas diversas pero mantiene estructuras de poder homogéneas. Que celebra la representación pero castiga la resistencia. 2 años después de asumir el cargo, me enfrenté a mi mayor crisis. Un importante accionista amenazó con retirar su inversión si seguíamos, priorizando la agenda ideológica sobre los resultados financieros. Como si la equidad fuera ideología. Como si la justicia fuera opcional. Me convocó la junta. Fue una reunión tensa. Querían que reconsiderara algunas iniciativas. Nada drástico, dijeron. Solo ajustes estratégicos. Menos ruido. Más diplomacia. Sabía lo que eso significaba. De vuelta al teatro. Números preciosos. Un cambio superficial. Miré a mi alrededor. Rostros que conocía desde hacía 2 años. Algunos se habían convertido en verdaderos aliados. Otros simplemente toleraban mi presencia por conveniencia. Y comprendí algo liberador. Ya no necesitaba esa aprobación. Hace 3 años, el rechazo de esa empresa me devastó. Ahora, la idea de un nuevo rechazo no me asusta. Porque sé quién soy. Conozco mi valía. Y sé que si ese lugar no está dispuesto a cambiar de verdad, encontraré o crearé otro. Así que hice algo que me sorprendió incluso a mí misma. Dijo estar dispuesto a ceder, pero con una condición: total transparencia. Publicar un informe anual detallado sobre equidad, incluyendo las disparidades existentes, los casos de discriminación denunciados pero no resueltos y las áreas donde la empresa falló. Nada de propaganda. La verdad. Si hubieran querido menos ruido, lo habrían tenido. Pero no habrían aceptado mentiras. El director general me miró como si me hubiera vuelto loco. Pero algo cambió en su rostro. Respeto. O quizás solo cansancio de luchar contra alguien que ya no temía perder. Él estuvo de acuerdo. Y cuando ese informe se publicó 6 meses después, el mundo empresarial se estremeció. No porque fuéramos los peores, sino porque fuimos los primeros en admitir públicamente que la diversidad no es un logro, sino un compromiso diario, imperfecto, con defectos y necesario. Pero decir la verdad primero tiene un precio. Y yo estaba a punto de descubrir cuál era. El precio se pagó en forma de soledad corporativa. Tras la publicación de aquel informe de transparencia radical, otras empresas empezaron a evitarme en los eventos. No abiertamente, pero las invitaciones para hablar en eventos disminuyeron. Las conversaciones informales se volvieron más breves. Las sonrisas, más educadas y vacías. Porque había roto el código de silencio. Había admitido públicamente que el rey estaba desnudo. Y eso me convirtió en una amenaza. Pero también sucedió algo inesperado. Personas con las que jamás imaginé encontrarme empezaron a contactarme. Estudiantes, activistas, periodistas, empleados de otras empresas que querían saber cómo replicar esa transparencia. Personas hartas de las artimañas corporativas que buscaban estrategias reales para un cambio estructural. Me convertí en un modelo a seguir. No del tipo que gana trofeos, sino del tipo que recibe llamadas a las 2 de la mañana de personas que piensan en rendirse porque la batalla les parece demasiado grande. ¿Y sabes qué aprendí al responder esas llamadas?
que mi historia nunca fue solo mía. Era la de Dorothy, la de la becaria de 19 años, la del ejecutivo pálido y de ojos cansados, la de todos los que alguna vez fueron juzgados por criterios invisibles y decidieron que ya no lo aceptarían. 3 años después de aquel primer rechazo, no solo estaba aprobando su salario, sino que estaba rediseñando el sistema que había permitido que se produjera ese rechazo. De hecho, seguía trabajando allí, no en un puesto de liderazgo. Había pedido que lo reasignaran a un puesto técnico, lejos de gestionar personal. Dijo que necesitaba reaprender a ver a las personas como personas, no como perfiles. Lo respeté, porque mi objetivo no era castigar, sino transformar. Un día, 3 años y medio después de que todo comenzara, me lo encontré en el ascensor. Estábamos solos. Un denso silencio nos envolvía. Miró al suelo, luego a mí, y simplemente dijo, «Gracias». No lo entendí de inmediato. ¿Gracias por qué? ¿Por no destruirlo? ¿Por darle una segunda oportunidad? Continuó en voz baja, por obligarme a ver. Pasé 50 años de mi vida creyendo que era buena persona porque nunca fui abiertamente cruel. Pero me demostraste que la omisión también duele, que la comodidad también es violencia. Las puertas del ascensor se abrieron. Él salió. Me quedé allí, asimilando esas palabras. Y comprendí que esta era la venganza más poderosa de todas. No destruir, sino transformar. No silenciar, sino enseñar. No castigar, sino iluminar. Hoy, al mirar atrás, veo un camino que jamás planeé. Empecé buscando solo un trabajo. Terminé rediseñando estructuras. Comencé solo y rechazado. Terminé liderando un movimiento. Pero lo más importante de esta historia no soy yo, sino quienes vinieron después. La joven de 19 años ahora dirige un proyecto estratégico. Dorothy fue homenajeada en un evento interno de la empresa, por fin reconocida por décadas de trabajo invisible. La ejecutiva, con la mirada cansada, renunció a su puesto y se unió a mi equipo, contribuyendo a que otras organizaciones sean más transparentes. Y eso me hizo comprender algo fundamental: el poder no consiste en llegar a la cima. Consiste en transformar la cima en un trampolín para quienes vienen después. Si esta historia te conmovió, si en algún momento te sentiste identificado /diagonal, dale a me gusta abajo. Dale me gusta a este video. Compártelo con quien necesite escucharlo. Porque historias como esta solo cobran fuerza cuando dejan de ser individuales y se convierten en colectivas. Y suscríbete al canal, porque hay más historias que merecen ser contadas. Historias de personas reales que transformaron el rechazo en revolución, el dolor en propósito, el silencio en cambio. Mi venganza no consistía en arruinar a quienes me rechazaron, sino en construir un mundo donde ese rechazo no pudiera ocurrirle tan fácilmente a otra persona. Y quizá esa sea la única venganza que realmente vale la pena, la que no termina contigo, sino que empieza en otro lugar. Hoy ya no soy aquella mujer de 52 años que salió de una entrevista con el corazón roto. Soy alguien que ha aprendido que la dignidad no se pide, se gana. Que el cambio no se produce esperando permiso, sino cuando decides que el coste de la inacción es mayor que el de la acción. Y para quienes han llegado hasta aquí, les dejo esto: su historia no termina con el rechazo, sino con la decisión que tomen después. Pueden dejar que los defina o pueden usarlo como combustible para transformar el mundo. Decidí reinventarme. Y 3 años después de que me dijeran que no tenía el perfil adecuado, demostré que el problema nunca fue mi perfil, sino el suyo. Porque, al final, el verdadero ganador no fue quien firmó el cheque, sino quien cambió el sistema que decide quién merece firmarlo.